Tenemos el gusto en esta ocasión de tener al doctor Alejandro Cornejo Rodríguez, uno de los primeros ópticos del país, también egresado de Rochester y de Japón. Voy a leer brevemente su currículum. Este evento es dentro del marco de los festejos del 35 aniversario de nuestra respetada institución. Y también, pues coincidentemente, estamos celebrando los 1000 años del primer tratado de óptica, y por eso estamos celebrando el Año Internacional de la Luz. El doctor Alejandro Cornejo es físico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, terminó en el 64. La maestría lo obtuvo en el Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester en el 68, hace 47 años. ¿Por qué sé que son 47 años? Porque esa edad tengo. El doctorado lo hizo en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Tokio, en Japón, en el 82. Sus labores profesionales han sido en el Instituto de Astronomía y Facultad de Ciencias de la UNAM, del 67 al 71. A partir del 72 al presente ha sido investigador en el INAOE, una institución hermana del CIO. Ha sido distinguido como investigador emérito en el año 2006. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, donde ha ocupado distintos cargos. Ha sido editor asociado de la Revista Mexicana de Física, de la Optical Society of America, reconocido como Fellow en el 78. El doctor ha sido editor asociado también de Applied Optics y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entonces, dejo con ustedes al doctor Alejandro Cornejo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Me da un gusto enorme, ¿verdad? Se me sale un poquito la respiración, el corazón, de ver a mis viejos compañeros, ¿sí? Algunos de ellos aquí al frente, no todos, tú eres más joven, pero tú también, pero Daniel, Zacarías, Ricardo, aquí sigue Arquímedes. Somos de la vieja ola, cuando uno podía nadar casi encuerado, diría yo, ¿no? En el ambiente científico, sin muchas presiones, como ahora está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, la plática la organicé de la siguiente forma. Como ustedes verán, un problema que tenemos las viejas generaciones es con esos artefactos que de repente uno no les pisa y no funciona. Les pisa uno fuerte y se brinca dos o tres, dicen, no, bueno, pues ahora como le piso aquí, ¿no? La organización de esta forma, miren, la introducción, luego una sección que le llamé Caminando y Observando, luego una historia, estudios sobre fenómenos ópticos, y empiezo a derivar en lo que ha sido mi actividad principal de profesional en la óptica, ¿sí? Cómo se construyen los instrumentos ópticos, algunos ejemplos de ellos, las conclusiones, y luego la solicitud de Efraín está el número 0, que no lo quise poner al principio sino al final, para platicarles un poquito de la primera etapa de la óptica en México. Voy a irme rapidito, pero si desean interrumpirme, me pueden interrumpir para que no se aburran y no se empiecen a sentir con hambre o necesidad de café y cosas de estas, ¿sí? Entonces, como introducción, quisiera advertirles lo siguiente. La plática es un poco de divulgación general, ¿sí? Para un público tal vez más amplio, no muy experto en óptica, pero después voy a ir derivando ya a cosas más específicas de óptica, ¿sí? Pero esto tomando en cuenta un poco lo que el segundo punto que dice Caminando y Observando, que quisiera que se olvidaran de ese mundo que vivimos, ¿sí?
aunque lo voy a ejemplificar con algunos fenómenos que vemos cotidianamente. ¿Cuál sería la experiencia de los seres humanos cuando empezaron a ver estos fenómenos? Y pues obviamente no había una interpretación, ¿no? Nada más los veían y ¿qué es esto? Pues quién sabe, ¿no? Tuvieron que pasar algunos miles de años para que se fueran explicando, que va a comprender el punto 3, ¿sí? Les va a pasar una lista de eventos que fui anotando ahí, que son relevantes para interpretar lo que vamos a ver caminando y observando. Luego los ejemplos de instrumentos ópticos, y dentro de ese contexto abstráiganse un poquito de lo que vaya yo comentando, echen a andar la imaginación, huélenla, porque aquí va la primera transparencia del punto 2, caminando y observando. A ver cómo caminan y se observan. ¿Qué planta es esta? ¿Qué árbol es? ¿Jacaranda? No oigo. ¿Jacaranda? Eso. Pero ya lo dijo un compañero con cierta edad. ¿Los jóvenes reconocen esta planta o no? Ya ven, y ya hasta dicen cuándo es que florece y demás. Bueno, es que yo quiero que además de la cajita esa que traen aquí en la mano, de vez en cuando la guarden y vean lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, este es en efecto una jacaranda. Y luego les voy a pasar algunos fenómenos que vemos cotidianamente y que los estoy relacionando con algunos fenómenos en óptica. Imagínense, al hombre primitivo pasa por ahí un río, un lago, y se ve reflejado las plantas y demás. Ahora ya no podemos hacer eso tan cotidianamente, excepto cuando se anegan las calles y todas las ciudades, pues vemos charcos por todos lados, ¿no? Y lo que está observando uno, pues son este fenómeno o este otro, ¿sí? Que utiliza uno los espejos en el automóvil. ¿Y qué fenómenos son los dos? Pues de reflexión. Sí, es un fenómeno de reflexión cotidiano de ahora, pero imagínense el pasado, cómo sorprendería a nuestros antepasados. Ahí está el arco iris, ¿sí? El primario, y aquí con un poquito de dificultad de imaginación, pues les decía que se suelten un poquito, pues aquí está el secundario, ¿sí? Este es un fenómeno que observé desde Cholula, cerca de Popocatépetl, ¿sí? El sol está abajo y Daniel, no sé qué pasa, pero se vieron esas imágenes de colores increíbles, que no son arcoíris tradicionales, ¿no? Se ven ahí una serie de colores y yo creo que la fotografía no ayuda para cuando lo vio uno, ¿no? Y este fenómeno asociado con el arcoíris, pues es refracción, ¿no? Podemos asociar a un fenómeno de refracción. Este otro, que hace poquito estaba viendo en el periódico, que en la Ciudad de México estaban pensando ya cosas que iba a pasar un desastre, una cosa así, porque el sol tenía un halo como este, o la luna y demás. Pues este es un fenómeno de interferencia que conocemos muy bien, ¿sí? Es un fenómeno puro de interferencia y por eso salen algunos colores. Sí, aquí no están muy bien definidos, pero si uno ve directamente la imagen, estas lucecitas rojas son las de la calle, el semáforo, ahí por donde tomé la fotografía. Mucha gente agarra el disco compacto, lo ve iluminado con una lámpara de luz blanca y ves los anillos y dice, ¿y eso qué es? Se ve muy bonito, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué es, no? Entonces, en la siguiente, ¿sí? Otro ejemplo, las aves, cuando las ve uno desplegadas, en este caso el pavo real u otros pájaros, pues son dos fenómenos de difracción, podemos ligarlos al fenómeno de difracción, los dos fenómenos, ¿sí? Entonces, y luego este otro ejemplo, ¿sí? Aquí a la izquierda, pues todos hemos subido al automóvil, vemos el tablero
Y yo no sé si ustedes se habrán preguntado alguna vez, y si quiero parar o pegarle a alguna de las manecillas que están ahí, ¿puedo o no puedo? Pues no puedes, ¿no? Porque tiene la orientación de un espejo o de un vidrio o de un plástico orientado a el ángulo de polarización para que no se vean reflexiones, ¿sí? El aparatito que ven ustedes aquí es el que utilizó Malus para demostrar el efecto de polarización por reflexión. La siguiente, ¿por qué es el cielo azul? Pues es otro fenómeno asociado con la óptica, ¿sí? De esparcimiento de la luz por la atmósfera, ¿sí? Y nos da esta coloración azul. Y bueno, ¿por qué cambia el color del sol cuando ya está bajando casi en el horizonte? Pues es igual que el anterior esparcimiento, y entonces hay otros efectos porque el paso de la atmósfera en esa dirección pues va a cambiar y nos cambian los colores. Este otro fenómeno, ¿cómo lo ven desde ahí? Perdón por la expresión desde ahí, ¿sí? Es el Popocatépetl, ¿sí? Es el Popocatépetl, ahí creo que tiene una nubecita, ¿sí? El sol está bajando y miren la sombra que proyecta, ¿sí? Y si uno lo rastrea otro poquito, empieza así hasta que se pone vertical. Y bueno, ¿qué interpretación está? Pues búsquenle, echen la imaginación para pensar un poquito esto. Bueno, entonces pues todo esto lo percibe uno con el ojo humano, todos esos fenómenos, y les decía, ¿desde cuándo lo han observado nuestros ancestros? Miles de años, ¿no? Y sin poder darle interpretación hasta que empiezan a aparecer ya ciertas condiciones para ir entendiendo estos fenómenos. Entonces, aquí les voy a poner el punto 3, que es historias y estudios sobre fenómenos ópticos. Entonces, fíjense, desde cuándo se tiene. Lo que tengo aquí son registros que uno puede acceder y conocer de acuerdo al trabajo que ha hecho la gente. Sin embargo, si se hicieron antes, mucho antes de las fechas que están aquí, pues no sabemos. Pero estas son las fechas que podemos tener como registradas de alguna forma. Entonces, miren la primera, ¿sí? La invención del vidrio, que está registrada en Egipto, en la pirámide de esta persona, Sesostris, 1900 antes de Cristo. El vidrio ya se producía y se conocía. El vidrio no es un producto natural, es un producto inventado por el hombre. Entonces, 1900, estamos en el 2015, pues desde hace 4000 años se conoce el vidrio, pero obviamente sus aplicaciones no fueron tan inmediatas, no tuvo que pasar mucho tiempo para empezar a hacer uso de ella. La siguiente, sí, pues es los espejos de metal de bronce en Éxodos, 1200 antes de Cristo, ¿sí? Y aparece entonces ahora sí el uso del vidrio, ¿sí? Con la lente quemadora o la lupa, como lo conocemos, que está registrada en el libro Las Nubes de Aristófanes, en el año 424 antes de Cristo, ¿sí? Y de aquí para acá pasan ¿cuántos años para empezar a conocer ya algunas de las cosas que conocemos más estructuradas, para ir explicando algunos fenómenos, ¿no? Está el enunciado de la ley de reflexión por Euclides, 300 años después de Cristo. Después viene la ley de reflexión por Alhazen en Arabia, ¿sí? Con rayos normales del mismo plano, ¿sí? En el año 1000 después de Cristo. Y pues vayan brincando los años, súmenle y quítenle para que vean qué es lo que va pasando. Los anteojos de Roger Bacon en 1250 después de Cristo. Y luego, por ejemplo, la cámara oscura de Leonardo da Vinci en 1472. Y aquí hay una cosa muy interesante. En las culturas prehispánicas, para hacer observaciones
astronómicas fundamentalmente, en varios lugares como Xochicalco, ¿sí? Aquí por eso no puse la fecha, pues porque no sabemos exactamente desde cuándo lo utilizaban. Tenían unas como cámaras oscuras, ¿sí? Sobre la tierra, hacían el cuarto oscuro, ¿sí? Que podríamos llamar, con un pequeño orificio, y rastreaban los movimientos de los astros, del sol, de la luna, y ahí están los registros de los trabajos que hacían. Este lugar, Xochicalco, está en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca, pero según los arqueólogos, de estas cámaras se han encontrado en muchos lugares prehispánicos en México. Y entonces nosotros asociamos como una cámara oscura grandota, ¿no? Y hacían sus registros. Un compañero de la UAM Iztapalapa fue e hizo medidas del tránsito del sol y cosas de estas que a ver si funcionaba así. Y sí funciona, ¿no? Entonces, ¿y desde cuándo lo utilizan? Pues vayan ustedes a saber. Después viene lo que podríamos considerar los dos instrumentos. Este es una máquina horizontal. Aquí está, que no veo a Pepe Castro, ¿sí? A nuestro primer tallador óptico, ¿sí? Es el papá de todos los que vengan o estén ahora y vengan en el futuro. Este es su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, ¿no? Como quieran llamarlo. Ahí está Pepe Castro tallándole el telescopio que se construyó en el INAHOY, haciéndole el orificio central, ¿sí? Que podemos considerarlo como una etapa del esmerilado. Y dependiendo del tamaño de la superficie, pues es el tamaño de la máquina, ¿sí? Entonces en la anterior, esta es una máquina que alberga hasta 250 metros, 250 centímetros de diámetro, ¿sí? Y avanzando un poquito en las necesidades, esta es la nueva máquina que tiene el INAHOY para tallar y pulir superficies hasta de 8 metros, ¿no? 800 centímetros. Ahí está tallando una superficie metálica de 250 centímetros de diámetro. Y al igual que la máquina anterior, esta que ven ustedes aquí, ¿sí? Y esta, son construidas en nuestro país. O sea, comprar una máquina de estas es carísimo, pero la podemos construir, ¿no? Copiando un poquito lo que hay en el mercado, o con los colegas extranjeros que quieren ayudarnos, pues nos ayudan a decir, bueno, pues tiene que tener estas características, te mando un plano de que tiene que funcionar y pues se construye, ¿no? No hay ninguna duda que se pueden hacer estas cosas en México. Luego viene la etapa de pulido. Aquí está el método tradicional, ahora hay nuevos métodos. Toda esta área ha crecido, ¿no? De trabajo de superficies ópticas, ¿sí? Con una mezcla de brea y chapopote especiales, ¿sí? No de las que se compran en la tramalería, porque entonces sí, quién sabe cómo quedaría la superficie, ¿sí? No hay que comprarlas. Está en la etapa de pulido, ¿no? Dependiendo igual del tamaño de la superficie, pues son las máquinas. Aquí, esta es la etapa de pulido del espejo que vieron que estaba haciendo el orificio Pepe Castro con Jorge, ¿sí? Que para los que se acuerdan, ahí veo a Carlos hasta atrás. Emocionate un poquito, que tenía el apodo de Calimán, ¿no? Jorge el Calimán. Bueno, aquí está tallando otra superficie, ¿sí? De menores dimensiones, y se tiene que pasar por esta etapa. Luego vienen las mediciones. Aquí está esta es la primera generación. María Luisa Chava, aquí está María Luisa Chava, fue la primera generación de talladores ópticos que preparó Pepe Castro. No se acuerdan ustedes, Arquímedes, Daniel, o ya se les olvidó. Pues como no los han visto, pues ya se les olvidó, ¿no? Pero esta primera generación de talladores ópticos
todos eran de Tonantzintla, no está en Inahue, y ya se jubilaron. Después de 25 años dijeron, ahí nos vemos. Fue una crisis interna en Inahue, porque no sé, yo ahora quién va a tallar, ¿no? Pues digo, yo sé algunas cosas detallado, pero ya de estar ahí todo el tiempo, pues no lo hacía. Pues a preparar la nueva generación. Y ya está la nueva generación. Ahora ya no son de Tonantzintla, sino de la sierra de Puebla, de donde vinieron unos estudiantes de una universidad tecnológica que por sus características, yo creo, de vivencia y de trabajo, son muy tranquilos, muy asiduos al trabajo y ya está la segunda generación grande, ¿no? Estos eran como 6 y ya está la nueva generación, ¿sí? Entonces ahí están haciendo mediciones, ¿sí? Esta es otra máquina que se tiene en el Inahue, que llamamos la máquina XYZ, ¿sí? Para poder medir superficies de gran tamaño. Y de nuevo, esta sí, no hubo planos azules ni nada, es un trabajo que se hizo interno en el Inahue para diseñarla y construirla de tal forma que podemos medir en este espacio hasta 5 metros cúbicos, ¿sí? en altura, en el plano, con esa máquina diseñada, controlada con interferómetros para posicionar muy bien la máquina. Este es un resultado del proyecto del GTM, pero cuando hablan del GTM nunca hablan de esta máquina ni de la máquina para pulir, que es una aportación del grupo que llamamos de instrumentación óptica para hacer este trabajo, ¿no? Pero esta fundamentalmente sirve para medir, y la otra que les mostré hace rato de hasta 8 metros de diámetro para tallar, pues ahí está, ¿no? Esperando algunos proyectos. Ahora acá se está centrando en el GTM. Y luego, bueno, ahora viene la parte un poquito ya de historia, ¿sí? Sobre algunos instrumentos ópticos. Entonces aquí está, pues, Galileo tratando de convencer a la gente de que lo que estaban viendo era importante para entender muchas cosas que estaban sucediendo en el espacio, y su famoso telescopio. Hay una discusión muy grande que a mí no me gusta recordarla mucho, que es si Galileo fue el inventor del telescopio o no. Bueno, yo creo que a lo mejor no lo fue, pero si clasificamos el telescopio como un telescopio astronómico, no hay duda. Él sí tuvo la seriedad de decir, en lugar de ver a mi vecina y mi vecino lo que hacen, ¿sí? Mejor le apunto al cielo para ver qué es lo que está pasando allá arriba. Y casi le cuesta la vida, ¿no? Él vivió sus últimos años sentenciado por la Santa Inquisición, pues te salva la vida, pero te encierro. Pues, pero vivito y goleando, pues que me encierre, ¿no? Digo, en todo caso, yo creo que demostró la inteligencia de Galileo. Este es uno de los primeros grandes telescopios que se hicieron, ¿sí? Por los hermanos Herschel, ¿sí? Vean ustedes la estructura, ¿sí? Y porque esta estructura que refleja un poquito lo que les decía, cómo eran los instrumentos antes, ¿no? Les veía uno todo lo que hacían. Son estructuras fundamentalmente de madera, con algunas partes metálicas. Todavía no se inventaron la placa fotográfica, pues como decimos vulgarmente, a ojímetro y a dibujar. Y yo no sé si se acuerde Daniel, cuando éramos estudiantes en la Facultad de Ciencias de la UNAM, a mí me sorprendía mucho porque hablaba uno con los astrónomos y ellos tomaban placas fotográficas. En cambio, los estudiantes de biología veían a través del microscopio y dibujaban y decían, oye, tomen una fotografía, ¿no? No había cámaras fotográficas en el departamento de biología. Eran dibujos, maravillosos los dibujos, casi era una fotografía, pero diciendo, pues, ¿qué les pasa, no? Pero bueno, así suceden las cosas. Esto es un ejemplo de los telescopios que hay en México, ¿sí? Esta es la famosa cámara Smith que utilizó el doctor Aro para hacer enormes descubrimientos que lo han colocado históricamente como
según ahora los astrónomos actuales, el mejor astrónomo que ha existido en México. ¿Sí? Esta es la parte del instrumento, es la parte externa. ¿Sí? Estos están en Tonancintla, que era el lugar donde estaban los mejores telescopios. Este es un telescopio solar con Graciela González. No digo el apodo por respeto, pero todo el mundo tiene su apodo, así que no se inhiban de vez en cuando decirlos. Aquí está la inauguración de un telescopio de 1 metro de diámetro que ahora pertenece a la UNAM. Aquí está el doctor Aro, aquí está López Mateos, aquí está el secretario de Educación de ese entonces, y todos esos instrumentos, ¿sí? Generalmente eran comprados. Luego llegó el impulso del doctor Aro de decir, no, pues ahora queremos hacer nuestros telescopios, ¿sí? A rato van a ver unas imágenes de cómo se construyó este telescopio, pero este telescopio se construyó en el Instituto de Astronomía de la UNAM, fue nuestro primer gran proyecto, y este ya está montado y funcionando, ya tiene más de 30 años, debe tener como 40 años funcionando. Y no es una queja, pero a veces nuestra sociedad es muy rara, ¿no? Yo he ido a visitar este observatorio que tiene la UNAM en San Pedro Mártir, Baja California, y pues ahí me da un enorme gusto ver el instrumento que sigue montando y lo sigue modernizando, pero no hay ninguna plaquita que diga la óptica de este telescopio se construyó en el Instituto de Astronomía de la UNAM, que no aparezcan los nombres, pero que digan dónde se construyó. Y lo más maravilloso de esto es que es muy buena óptica. Los astrónomos dicen, es que la óptica sigue funcionando muy bien, le ponemos y le quitamos cosas de alrededor y la óptica sigue funcionando muy bien. Pues claro, está hecho en México, compañeros. Digo, no es muy presumir, pero sabemos hacer cosas buenas, ¿no? Digo, después de todo. Entonces este fue el primero, ¿no? Que sufrimos, deberían de haber los sufrimientos. Algún día podremos platicar en una mesa redonda, no así en auditorio, en una mesa redonda con cervezas y cosas de esas para poder desinhibirse. Luego están estos dos telescopios, ¿sí? Que se está instalado en Cananea, Sonora, que pertenece al INAOE, cuya óptica igual, ¿sí? Se construyó en el INAOE, se diseñó y se construyó. Las partes mecánicas se construyeron y se diseñaron en Europa. El diseñador era un holandés, los constructores fueron los italianos, y aquí está el telescopio de la competencia, sana competencia, para los compañeros de la UNAM, el que tienen ellos. 2 centímetros, es que en efecto son 2 centímetros, entonces el nuestro es más grande que el de ellos, aunque se enojen. Porque además, si se me ponen al rico, les rebajo la cifra de 210 centímetros. Todo el instrumento, si acaso la horquilla fue construida en México, pero sí, en general fue construida fuera. Con mucho respeto, digo, no hay problema, ¿no? Y los dos funcionan muy bien. Y bueno, no me pregunten nada del GTF, nada más se los muestro, pero está empezando a funcionar finalmente, no con su diámetro total de 50 metros, sino con 30 metros de diámetro, pero ahí va caminando. Y el problema que tiene es que dar las dimensiones y los sectores que tiene para conformar la superficie, pues son paneles subdivididos, y la alineación les ha costado mucho trabajo, y mientras no se resuelva ese problema, pues no sé qué va a pasar con los anillos externos. Esta imagen es el pico de Orizaba, ¿sí? El GTM, que está en la Sierra Negra, está entre los límites del lago de Puebla, pero por los límites con el estado de Veracruz. Bueno, luego vienen los telescopios en el mundo, ¿sí? Está el de Palomar, que durante muchos años fue el rey, pero fíjense ya como lo que les decía, ¿no? Si ustedes comparan con los de los ingleses, ¿sí? En que veía uno todo, pues aquí ya casi no ve uno nada, ¿no? Está todo cubierto, es de 500 centímetros de diámetro. Luego está el apantallante telescopio
espacial, el Hubble, con unas imágenes increíbles y que nosotros entendimos muy bien cuando encontraron que no falló, que falló al principio, y las correcciones que hicieron les costó, yo creo que el hígado a más de 3, y según yo, nuestra experiencia, cometieron errores a la hora de construcción que nosotros no cometimos. A pesar de ser unos zapateros comparados con ellos, nos apegamos a lo que decían las reglas, tienen que hacer esto y esto y esto, y digamos como conejitos lo hacemos, ¿no? Y está el resultado de ellos, no sé por qué se les botó la canijo, no sé qué hicieron, que cometieron un error muy grave, pero finalmente lo corrigieron. Y luego, nada más para recordarles, esta es una imagen del Hubble, y uno podría decir, es que el ser humano inventó la danza, el baile que no disfrutamos. Pues no es cierto. Miren nada más el danzonzazo que están aventando esas dos nebulosas. Si las vieron en movimiento es para enloquecer, digo, ha de ser increíble, ¿no? Así que los seres humanos hacemos cosas que decimos que inventamos, pero a la mera hora nada más estamos imitando a la naturaleza. Luego están los nuevos telescopios terrestres, este es el Subaru japonés, que vean, si ustedes lo comparan, digamos con el 500 centímetros de Monte Palomar, ¿sí? Vean las dimensiones, ¿sí? Y ahora ven el Subaru, está súper compacto, pero estos japoneses avanzaron, la óptica no la hicieron ellos. No lo hicieron, les costó, les critica que les costó mucho dinero, pero en el resto de la electrónica y la mecánica hicieron maravilla, y vean lo compacto que es, ¿no? Un telescopio mucho más grande en diámetro. Y luego están pues las nuevas propuestas de los astrónomos que enloquecen, ¿sí? De utilizar este tipo de telescopios, ¿no? Y vamos a dar ahora un brinquito, nos olvidamos de los telescopios. ¿De qué diámetro es el Subaru? ¿Perdón? ¿De qué diámetro es el Subaru? El Subaru 8 metros. Y luego vamos a dar un brinquito, ¿sí? A donde ahorita les voy a hacer ya una pregunta, no crean que los que no contesten no tienen derecho a café una semana o algo así. ¿Qué son los proyectores ópticos? ¿Cuál es la trayectoria de los proyectores ópticos? Bueno, pues aquí tienen ustedes uno, ¿sí? ¿Sí? Este proyector que ven ustedes aquí, fundamentalmente era un proyector para proyectar hojas de papel. Les voy a ir preparando la pregunta, así que pónganse listos, pónganse buzos, como dicen los chavos, ¿sí? Bueno, en mis tiempos decíamos buzos, no sé lo que digan ahora, pero no importa. Para proyectar hojas de papel que ponían aquí, vean la monstruosidad que era. Y Daniel, todavía usamos unos de estos. ¿No te sientes como apachurrada una vez así con el tiempo? Digo, todavía lo usamos. Y he buscado en el INAOE uno como estos, y quién sabe quién se lo robó, qué le pasó, no lo encuentro. Porque ahí estaba, lo usamos nosotros. Y en un evento que hubo de los astrónomos gringos que fue y que hizo un baile en el castillo Chapultepec y todo eso, usamos de estos todavía. Estamos hablando de 1960, y se me olvidó traer nuestras plaquitas para la siguiente etapa, que estos después se transformaron para proyectar ya transparencias en película fotográfica. ¿Te acuerdas de las nuestras? Se me olvidó traerlas. ¿Tú tienes? Pues yo también tengo las mías. Se las han mostrado, muéstraselas. Digo, para que vean el PowerPoint que teníamos. Bueno, la segunda etapa, ¿sí?, de este proceso fueron cuando se empezaron a hacer transparencias ya de 35 milímetros, que era todo un proceso, ¿no? Lo que quería uno proyectar lo fotografiaba, lo llevaba, o si era de colores, pues lo llevaba uno a revelar,
Si era blanco y negro, pues lo revelaba uno, ¿no? Y ya lo ponía en un marquito y ya aparecieron estos proyectores modernos donde en un carrusel de este tipo lineal, sí ponía uno aquí hasta 100 y lo controlaba uno desde lejos, pues era una maravilla, ¿no? Era una maravilla. Nada más que estaba el trabajo pues, de hacer las transparencias, ¿no? Eso sí era inevitable. Y luego vino el proyector, ¿sí? De acetato, o el retroproyectar. Para mí fue una maravilla, porque entonces salió mi espíritu pequeñito, pero muy entusiasta de artista, ¿no? Podía yo hacer mis acetatos de 1000 colores con mi manita, con muchos colores, etcétera, ¿no? Y llegaba uno a los congresos de Estados Unidos y ya los hacía quién sabe cómo, que decía, pues sí, están bonitos y mejores, pero los míos, hasta les puedo poner florecitas y nadie me puede decir nada, ¿no? Ahí está uno de mis acetatos, ¿no? Nada más que yo con Diego Rivera le daría envidia si viera uno de esos. Y bueno, la diferencia entre este y este es un invento a todo dar, ¿no? Genial. Pocas componentes ópticas, se podía proyectar a mucha distancia y funcionaba muy bien. Y luego vienen los mal llamados cañones, ¿no? Yo no entiendo por qué les llaman cañones, son proyectores, si quieren adornarlo más, optoelectrónicos, pero son proyectores. Entonces, ahí viene la pregunta, a ver si es cierto que la van a contestar. Papel, ¿sí? Película fotográfica, acetato. ¿Qué proyectamos aquí? Bueno, se me hace que, señor director, en 2 semanas no hay que ver para nadie, ¿no? Porque no les voy a contestar, ustedes tienen que resolver ese punto, ¿no? Pero tampoco no se apantalla uno con una cosa como esta. Pero nadie sabe qué es lo que estamos proyectando, qué utilizamos para proyectar. Piensen. Es un monitor de ese. No, vi que me está levantando la mano, ¿no? ¿Para qué lo levantas? Tú sí debes saber, pero los chavos. Digo, la vieja bola, espero que sí, ahorita me contestas y ya te digo que te den chance para el café. Bueno. Y luego viene aquí el sistema de proyección. Cualquiera de esos que estén ahí necesita un sistema de proyección muy parecido a esto, ¿no? Una fuente de iluminación con un espejo aquí, el sistema condensador y la lente de proyección. Todo esto, todos los proyectores que vieron lo necesitan, no hay vuelta de hoja. Otro tipo de proyector que lo pongo aquí como ejemplo, ¿sí? Es el proyector que se llamaba antes del perfil, ¿no? En los talleres mecánicos se utilizaba mucho, pero realmente es un sistema de proyección con otra aplicación. Y ahorita vamos a ver otro sistema de proyección, ¿sí? Otros tipos de instrumentos para que vean la sofisticación que puede tener, pues es el famoso teodolito, ¿sí? Que es un instrumento óptico bastante complicado, ahora modernizado, igual que los proyectores modernos, ¿sí? Con mucha electrónica, los periscopios, ¿sí? Son otros ejemplos de instrumentos. Y podría pasarme revisando muchos instrumentos, pero pues no creo que sea necesario. Están los microscopios, ¿sí? Los microscopios es uno de los microscopios antiguos. Este es el telescopio de Newton, que yo dudo si vio algo a través de él, porque las dimensiones eran muy pequeñas, pero no importa, ¿sí? Por ese descubrimiento Newton entró a la Royal Society, por haber descubierto el telescopio, no por otros trabajos, por haber descubierto el telescopio reflector, entró a la Royal Society, ¿sí? Y luego está pues, un ejemplo de un telescopio moderno, pero ven ahora, ¿qué le ven a este? Pues nada, está ahí encerrado el pobre, ¿sí? Claro, muy moderno y todo, ya con su compu y demás, pero pues no vemos nada, ¿no? Pero bueno. Y luego, acabo de ver esto que digo, no, pues es que es un ejemplo más. No pude sacar las imágenes, ¿sí? Ahí si quieren anótenle, ¿sí?
de las imágenes, cómo están viendo cómo funciona el cerebro en vivo. Realmente es impresionante a la hora de estar operando, cómo pueden ver el microscopio, cómo está funcionando eso. Entonces dicen, anótenlo, tienen 30 segundos para los interesados. Este es de donde me llegó, ¿sí? El correo electrónico de esta organización, ¿sí? Y este es el construido en SAIS, ¿sí? Para estudios del cerebro que dona a la Universidad de Berkeley. Deberían donarnos también a nosotros, por ahí, a algunos hospitales los que tenemos, ¿no? Porque si no, se nos van con este tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Y luego vamos a ver lo que yo llamo el caballo negro de la industria electrónica moderna. Todo el mundo reconoce todos los instrumentos electrónicos que usamos, que hay alrededor, ¿sí? Pero ¿cómo es que se hacen los más modernos con circuitos muy pequeños para poder hacer toda esa tecnología moderna? Pues es la óptica. Pues estamos borrados del mapa, los ópticos, respecto a la aportación que hace la óptica en este tipo de tecnología, ¿sí? Entonces, esos son dos ejemplos de las máquinas que utilizan los astrónomos para hacer su trabajo, ¿no? Una alineadora de las mascarillas que hacen que estén bien alineadas para la hora de proyectar, y como ellos necesitan hacer muchas imágenes de estas, está la fotorrepetidora también, ¿sí? Esta que está aquí, como instrumentos básicos. Una vez que ya se diseñó y se empieza a hacer pequeño el circuito que diseñaron, ¿no? Igual el diseño óptico se diseñó. Y aquí viene todavía el caballote negrote de la aportación de la óptica, ¿sí? La micro y nanolitografía para circuitos electrónicos de alta integración, ¿sí? Estamos borrados, pero sin esto no habría nada de lo que tenemos de celulares, máquinas modernas, ultra rápidas, etcétera. Todas las cualidades que tienen no existirían sin este trabajo en base a instrumentos ópticos, que es considerando la fórmula del límite de resolución. Es la única formulita que les puse, ¿sí? Que proviene de la teoría de difracción. Lambda es la longitud de onda y D es el diámetro de la componente. En el tiempo de la microlitografía y la transición un poquito a la nanolitografía, estaba basada en lentes, ¿sí? Esta es una primera etapa, ¿sí? Para ir reduciendo el tamaño de los circuitos, ¿sí? Esta es otra etapa, ¿sí? Cada vez más complejos el sistema para hacer la micro nanolitografía al principio, y este es físicamente un sistema como este, ¿sí? Entonces, pues la dificultad para tener sistemas de este tipo, utilizando sistemas refractores, pues cada vez se fue complicando más, y todo el mundo pensaba, pues ya esto hasta ahí va a llegar, pero no, porque de esa formulita tenemos aquí la longitud de onda de la luz. ¿Y qué decidió la industria electrónica? Que en lugar de usar algunas fuentes de luz, no nos podemos empezar a mover a lambdas más cortas, como el ultravioleta, el extremo ultravioleta, y ahorita ya quieren llegar a los rayos X, a ver quién les echa la mano ahí, pero van para allá, ahí va. Ya están en el extremo ultravioleta. Entonces, en el extremo ultravioleta, las componentes refractoras, hay pocos materiales que transmitan en esa longitud, ¿no? Las fuentes de luz también no son tan convencionales, hay que desarrollar nuevas fuentes de luz en el extremo ultravioleta. Bueno, ¿y cuál fue la solución? Este es de la compañía Canon, ¿sí? Desarrollando un sistema para trabajar en el extremo ultravioleta, ¿sí? Donde regresamos a los sistemas reflectores, que es la solución 1. Entonces, lo más sorprendente, no sé si te habías dado cuenta, Daniel, que el sistema, ¿sí? Que está aquí es el telescopio.
astronómico. Pequeñas dimensiones. Como no podemos crecer en diámetro, nos vamos a longitudes de onda más pequeña y utilizan sistemas semejantes a los telescopios con su aplicación específica para trabajar en esto. Este diagrama aquí, ¿sí?, se ve chiquito comparado con lo que tienen de frente para el extremo ultravioleta. Este es un montón, pero es la única solución que han encontrado y ya lo están empleando, ¿no? Por eso es que va avanzando la tecnología. Y ahí están peleándose ya para irse acercando a rayos X, que no sé, todavía no es uno experto en eso, ¿sí?, qué sistema irán a utilizar. Pero ahí está el sistema de prueba para probar estas componentes. Y ahí se tiene uno la maca y dice, no, pues sí, lo que hemos hecho, digamos, los que llamamos como alumnos mexicanos, debemos estar tranquilos, porque usan una prueba como la de Noche, ¿sí?, que ellos le llaman de desplazamiento lateral, por aquí está el nombre, ¿sí?, lateral desplazamiento interno, que es como una prueba de Noche. Una prueba tan sencilla que siempre lo hemos visto, ahora se aplica para una tecnología de muy alta calidad. Bueno, ya casi termino esta parte. Luego viene pues nuestro instrumento, nuestro ojo humano, ¿sí?, que trae un pleito con los que lo estudian medio casado, muy lejano, porque pues no, yo no trabajo en el ojo, pero pues tengo mis dudas cómo hacen el estudio ellos. Entonces está el ojo humano, digamos, con su sistema de lentes, ¿sí?, aquí, y aquí el detector, ¿no?, la retina. Entonces, con eso que tenemos aquí, el problema de estudiarlo, pues es que es un sistema que se está transformando cada milisegundo, no sé, cada cuánto. Y ayer tuve una plática, ¿no?, una discusión con los compañeros que trabajan estudiando el ojo, y hacían énfasis en particular de la córnea, que casi decían que funcionaba mejor que el cristalino. Y yo dije, bueno, pues es que si los separan, a lo mejor uno tiene mejores características que otro si los aíslan, ¿no?, pero el conjunto es lo que funciona. Y lo que me molesta de todos ustedes, ¿sí?, los que estudian el ojo, es que nunca, no sé si coincidan también, que nunca consideran la pupila. Y en el diseño óptico, si no consideramos la pupila para diseñar un instrumento óptico, pues, quién sabe qué existe. Uno fuera natural. Pero entonces todo el estudio del ojo pues lo hacen así, a veces separado, ¿no?, como esos compañeros. La córnea, otros estudian el cristalino, casi nunca estudian la cámara anterior. En fin, fragmentan el estudio del ojo por partes. Es un sistema complejo, muy complejo, que habría que analizarlo como tal, no separado, porque entonces sí, quién sabe qué resultado da. Uno de los resultados más recientes que se ha dado es el estudio de la estructura de la retina con este tipo de, digamos, interferómetro, que es el Shah-Harman, ¿sí?, que nos permite ahora conocer muy bien los bastones y las coronas. ¿Sí me oían cuando no tenía el micrófono? ¿Sí? Me simpatizaba. Cuando me di por aquel brazo y me seguí. Y entonces, bueno, ahí está la estructura de la retina, ¿sí?, con un nuevo instrumento. Ya nos vamos acercando al final. Y luego de esto, otra pregunta. Aquí se tienen que contestar, ya no los castigamos para que no resientan la conferencia. Desde su punto de vista, ¿cuál es el mejor instrumento óptico que conocemos como seres humanos? Entonces, retiramos el anterior castigo, quedamos a mano, ¿no? Yo creo que el ojo humano es impresionante, y hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. Nos ha dado una cantidad de información y comprensión de muchas cosas que es increíble. Bueno, es otra imagen del Popo, que anda una fumarola con el sol bajando. Me encanta ver en estos atardeceres.
Este es un primer gracias, porque viene la otra parte de la historia cavernaria, podríamos decir, de la óptica en México, ¿no? Y luego hacemos las preguntas. Viene la segunda etapa. Esta es esa primera generación, todos los años, el Día de Muertos, hacían su ofrenda. Y este es un ejemplo de lo que hacían, ¿no? No, digo, está muy bonito, pero después de la celebración, pues no les digo cómo terminaba uno. Muy contento, queremos decir. Y ahora sí viene el cero, ¿sí? De la primera etapa de la óptica en México. Entonces yo quiero irlo, son pocas transparencias, pero las escogí más o menos ilustrativas. ¿Cuál podríamos considerar al abuelo de la óptica en México? Pues es el observatorio que está en Tonancingo, ¿no? Que tiene un nombre abreviado de OANTON, Observatorio Astrofísico Nacional de Tonancingo, no el OANTON, que se inauguró en 1942. ¿Sí? Y vean, si ahora llegan a ir al Inaoe, este era un cerro pelón, casi sin árboles, este era el edificio principal, con una leyenda en griego que puso Erro, ¿sí? Que decía, se me fue el nombre del dios griego que decía, y el fuego salvará al hombre, ¿no? ¿Sí? Y estaba ahí, que después desaparecieron. A mí me gustaba mucho Cerecero, pero ahí está. Y ahí está, ¿no? La población de los alrededores en la inauguración. Por aquí está el presidente en ese entonces, Ávila Camacho, y este es en 1942. Digamos, este es como, decía, como el abuelo. Claro, si se va uno a la historia, pues ahí todavía pasos anteriores. Y luego estamos hablando de la Torre de Ciencias, ¿sí? La Torre de Ciencias desde antes de 1968, ¿no? Aquí le puse la fecha porque es cuando estábamos trabajando, entre comillas, más intensamente en el primero y segundo piso de este edificio. Nosotros estábamos en este rinconcito, ahí estaba el taller de óptica, ¿no? Y todo el primer piso era nuestro piso, ¿sí? Era nuestro piso. Y estoy hablando de esa fecha que la Torre de Ciencias existía desde antes, como desde 1955, y entonces en el primer y segundo piso estaba astronomía, en los dos siguientes geofísica, en los dos siguientes matemáticas, en los dos siguientes física y en los últimos química. Y lo más sorprendente, digamos, este era como el centro científico más importante del país, por eso, como de 1955 a 1975. Ahora ya no es la Torre de Ciencias, ya perdió su prestigio. Aunque no me oigan lo que voy a decir ahorita, porque ahora es la Torre de Filosofía 2. Se les donó porque hicieron otras construcciones. Pero este era un auditorio fantástico, ¿sí? Así, escalonado en la Facultad de Ciencias. Y bueno, ¿y quiénes eran los habitantes de estos dos pisos, no? Que éramos los que estamos ahí. Entonces, aquí como, pues, a veces soy muy sarcástico, pero es de buena onda, no se preocupen, los protagonistas. El segundo piso, que eran los astrónomos, pues era el cielo, ¿no? Para nosotros, en la Tierra, los astrónomos arriba, estaba el doctor Barraza como director, ¿sí? La doctora Paris Pires, el doctor Arcadio Poveda, que luego fue el director, el doctor Eugenio Mendoza. ¿Te acuerdas de Vasco Smith? Que se fue a canonizar a África, pero bueno, eso hizo. En la secretaría estaba la señora Daisiler, Eloísa, y la señora Allen en la biblioteca, Eloísa, ¿sí? Que de repente estaba uno estudiando o caminando por ahí, y se oía su voz potente porque cantaba ópera, decía, pues contrólate, ¿no? Porque estamos en la biblioteca. Pero se acostumbra uno y ya no hay quejas, ¿no? La señora Allen y esta otra señora que se murió, supongo. Y luego los terrenales, ¿sí? Los terrenales.
entre estudiantes de astronomía y los ópticos, ¿no? Entonces, empiezo por aquí, Rafael Costello, Horace Astrónomo, Carlos Cruz, que desafortunadamente falleció, Luis Arrecillas, Silvia Torres, Manuel Peimer, estos de Daniel Malacara, estos tres ilustres científicos mexicanos, Silvia, ahora la presidenta de la Unión Internacional de Astronomía, Manuel, un reconocido astrónomo, pero como él mismo dice, no le llego a agua, Vito, Pepe Castro, Gerardo Batis, ¿sí te acuerdas de Gerardo Batis? De René Hidalgo, de la Risa Estruendosa, y un tercero que yo considero que es nuestra generación de pioneros, que es Osvaldo Carles, ¿no? Que él sí ya se jubiló, vive cerca de Jalapa. Tengo aquí a Francisco Cobos, que también ya falleció, Graciela. ¿Te acuerdas de Graciela? ¿Sí? El señor Serrano, el señor Parapipetas. ¿Sí? Y ustedes van a decir, oiga, no diga aquí grosería, no. Es que él era el presidente de la Asociación de Esperanto en México, que era un idioma que querían impulsar los esperantistas como el idioma en el mundo, que no hubiera diferencias de idiomas, ¿no? Y él era el esperantista, el señor Serrano, de manos medias pesadas, porque era ingeniero, no ingeniero, sino técnico mecánico, y había que tener cuidado si se acercaba al taller de óptica, porque pensaba que el vidrio era como metal y había que poner valor. Luego, otras generaciones, estaba Bernardo Wolf, Cristina Allen, Nacho Rizzo, ¿sí? Se quedó en Ensenada, sigue viendo en Ensenada, ¿o te quedó? Sí, ya no. Y luego las nuevas generaciones, ¿sí? Aquí está Marco Antonio Machado, Luis Carrasco, Octavio Cardona, Ángel Tacajico, Luis Domínguez. Cuando digo novias no son las de Luis Domínguez, más bien aquí me equivoqué, deberían de ser las de Ángel Tacajico. Tigre le decían al estudiante, ¿sí? Y luego vienen las generaciones tuyas, Enrique, que ya no anoté aquí, porque este es casi cuando ya nos empezamos a mover a Tonancinga, pero ahí estuvo Enrique, Los Celaya, Diana Tentori, Escamilla Taylor, ¿sí? Que ya son otras generaciones. Oye, ese Bernardo Wolf es Kurt Bernardo Wolf. Sí, yo lo conozco por Bernardo Wolf. Pues si tú quieres poner otro nombre, porque no sé qué significa Kurt. Tampoco Bernardo, ¿verdad? Luego, este es el taller de óptica, ¿no? Les decía ahí en ese rinconcito de la Torre de las Ciencias. Esta es la famosa prueba Roche que le sacamos jugo al máximo, ¿no? Cómo medíamos. Este es el antiguo taller de óptica con esta maquinita que igual se construyó. Entonces, máximo yo creo alcanzaba, ¿qué será? ¿Cuánto alcanzaba de diámetro? Ese es el 84. Este es el espejo de 84 centímetros, sería, pues yo creo que ahí se quedaba, ¿no? Porque ya chocaba aquí, ahí está Pepe Castro, muy parsimonioso. Esto era nada de motores, a mano limpia, súbelo, bájalo, cárgalo, cargamos el famoso queso a mano. Si está uno enloquecido, ¿qué me pasa uno de esas cosas? Aquí está Daniel. Sí, con Manuel Peimer, la doctora París, el doctorado, Ignacio Rizzo y Arquímedes. Aquí está el señor Serrano, el famoso señor Serrano, el doctorado, la doctora París y un delgado que se llama Alejandro Cornelio. Imagínense, era súper flaco. Aquí está los lentes rosas que se construyó para el eclipse de 1970, ¿sí? Máquinas forzadas, pero ahí estaban porque hicieron un experimento los astrónomos para detectar la teoría de Einstein de la desviación de los rayos cuando pasan cerca del Sol, que no fue nuestra culpa, les falló a ellos a la hora de tomar las fotografías, pero de modo aquí está
Hugo Daniel, el doctor Arcadio, un servidor y Pepe Castro. Como ustedes verán, soy el único descorbatado. Y bueno, otras actividades, ya con esto termino. En esta primera etapa fue la construcción de enlaces de reunión para la creación de rutas de del DF que estaba consiguiendo, después todo el recubrimiento de lentes con fluoruro de magnesio, los hologramos empleando llantas de coche. ¿Te acuerdas de ese experimento? ¿Cómo se llamaba este gringo que vino y nos hizo montar ahí el experimento? ¿Te acuerdas? Venía de la Universidad de California, no me acuerdo del nombre. Con una nota se iluminan unos filtros solares y el triplete tipo ROS, diseño y producción para el registro estable del año 1970. Y aquí no es Pedrana, pero los directores se le ocurren, oye, ¿y por qué no hacen filtros solares? Estamos como las lentes ROS, pues hagas unos 1000 filtros solares. Y los pueden hacer, no, sí lo podemos hacer, pero estos solares pues serían engorrosísimos, ¿no? Porque tendríamos que velar la placa fotográfica, montarlo en 2 pedacitos de vidrio para que, pero pues eso de hágase, pues digo, si no es tan fácil, ¿no? Pues se hicieron, finalmente lo hicimos ahí, ya no sé cómo saldría, no, salieron bien. El programa de diseño óptico, el DASO, que tenía un nombre muy apantallante, funcionaba muy bien, pero el nombre era más apantallante. Diseño automático de sistemas ópticos, automático no tenía nada. El diseño de interferómetro astronómico Fabri Perón para la medición de velocidades radiales, y empezaron a aparecer los primeros estudiantes que ya hicieron tesis de licenciatura en óptica bajo la dirección de Daniel, Osvaldo y mía principalmente. Y ahora sí, no puedo dejar de presumir, ¿sí?, el resultado de todo este trabajo que empezó ahí con la prueba de Roche, en dónde está. Ya no quise traer más láminas porque tengo otras con portadas de los libros en diferentes idiomas, ¿sí?, pero la última es la de japonés, ¿sí?, que es una edición muy bien hecha, los japoneses no se olvidan. Esta es otra vista de lo que les decía, ¿no? Dependiendo, si uno sigue la secuencia, esta sombra se va levantando poco a poco conforme va bajando el sol. Y ahora sí, en serio, muchas gracias. Esa es la que vimos, ¿no?, al principio. Muchas gracias por su asistencia. Si hay preguntas, las cuotas en la empresa Efraín, con mucho gusto. Gracias, rector. Muchas gracias. Hacer una pequeña sesión de preguntas y más intervenciones, comentarios generales que quieran hacer al doctor Alejandro Cornejo. Julio. Un cuestionamiento que me preocupa. ¿Cómo puede ver el caso del GTM como un vaso medio lleno? ¿Sí? Esa condescendencia a evaluar los resultados no devalúa los otros resultados que sí tenemos, ¿sí? Esa condescendencia de ver las cosas y no decir lo que es, ¿verdad?, que fue un fracaso, un proyecto fracasado. ¿Sabes? Como ir a comprar un automóvil y decir, ¿sabes qué? Nada más le compré un motor con 4 cilindros y nomás jalan 3, ¿sí? O sea, no devalúa eso. No puedo decir, cuando hablemos de nuestros proyectos, los fracasos que también nos enseñan, para no devaluar los aciertos que sí hemos tenido. Pues yo creo que ciertamente se puede considerar un fracaso el estado en que está. Yo creo que una de las fallas que ha tenido, pero desde mi punto de vista personal, ¿sí?, es no recurrir a gente especializada que hay en el país para hacer el trabajo de la alineación. ¿Sí?
han querido hacer con gente que no es muy experta y pues no llegan a buena solución. Y ahí están atorados, y mientras no lo hagan, pues van a seguir estando atorados. Lo que sí se sabe es que el área de 30 metros funciona bien, que claro, como tú dices, pues es como un motor funcionando a medias, pero si logran hacer que trabaje con este diámetro bien y con el tiempo le llegan a poner los otros 2 anillos, pues ya se recuperará un poco el prestigio que pues, a veces tiene unos dudas que van a lograr. Pero es un punto de vista personal. Alejandro, lo que has mencionado ahorita, has mencionado bastante sobre los resultados secundarios, o sea, tiene que ver con lo del gran telescopio milimétrico, es decir, el objetivo era uno, pero los resultados secundarios fueron muy grandes, especialmente hasta los filtros para el eclipse, ¿verdad? No estaba planeado, simplemente eran resultados que también podían salir. En estos 50 años, si tomamos en cuenta hace un par de meses que fue cuando Daniel regresó de Rochester y que digamos empieza todo este proyecto, serían 50 años para ustedes el próximo año, ¿verdad? Tratar de acumular todos estos resultados sería una lista muy grande, aún de aquellos proyectos que podríamos considerar fracasados, por ejemplo el de los objetivos ROS, que pues falló el eclipse, pero el logro de haber tenido las primeras películas de gas reflejantes, el primer sistema óptico, digamos, completamente tallado en aquella época, yo creo que a la hora de colocarlos en la báscula, pues yo creo que son resultados positivos de cualquier punto de vista, me imagino. Y ahora déjenme decirles esto que bueno, a ver, les hay más preguntas y ya. Muy buena reseña de la óptica y definitivamente, bueno, yo creo que todos hemos visto la importancia de la óptica, ¿no? La transversalidad de la óptica que llega a participar por todos lados. Hay un tema que es también muy interesante, sobre todo ahora con el advenimiento de las nuevas áreas en óptica. Sí. ¿Qué pasa con el diseño óptico? ¿Cómo es en el INAO, en la parte de diseño, la parte de fabricación óptica? Realmente, pues la óptica está dominada, ¿no? Por INAO, por CIO, en esta área de diseño. Nos estamos quedando atrás. ¿Cómo debemos de competir? El diseño sigue necesitando. Sí, claro. Estamos formando los cuadros que requerimos. Yo creo que en esta área específica no estamos teniendo problemas. De nuevo es una opinión personal, las nuevas áreas para la gente joven resultan un poco más motivadoras por las razones que sean para trabajar en ellas que en estos temas clásicos. Porque yo creo que consideran que estos temas clásicos como que ya hay poco que hacer y yo creo que no es así. Yo creo que hay mucho que hacer todavía en esas áreas y sí nos estamos retrasando un poco a como estamos al principio, ¿no? Que fueron las áreas que empezaron a empujar el desarrollo de la óptica en México, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que a Daniel le ha pasado y ahora ya tiene tiempo que no he recibido algunas cartas de Estados Unidos que dicen si hay por ahí algún estudiante que sepa diseño óptico fuerte. El último que tuvo muy buenos resultados es Sergio Vázquez, ¿sí? Que me preguntaron de Japón si había algún diseñador. Y dije, pues ahí está, este chavo estaba más joven. Y si quieren, pues lo contratamos por años y se fue a Joya, que es de vidrio, pero tenía diseñadores ópticos y le fue muy bien, ¿no? Tuve un contacto con ellos por otros 2 o 3 años y ya después desapareció ese contacto, ¿no? Pero sí tenemos ese problema. De algunas áreas que están, entre comillas, marchitando, ¿no? Por diferentes razones, y habría que mantenerlas en activo. Un ejemplo de esto que estás mencionando, yo creo que es lo que acaba de hacer hace como 4 o 5 años la Universidad de Rochester. Revivió todo su sistema de diseño óptico y el taller óptico muy moderno, ya con nuevas tecnologías italianas. Lo revivió. ¿Y pues qué? ¿Cómo lo revivió? Pues poniendo mucho dinero y empezando a traer más estudiantes. Una última pregunta, Gonzalo. Bueno, 2. Gonzalo del Guatemala. Pues hace unos meses platicábamos y
es una reflexión sobre la óptica y luego las clasificaciones que se estaban haciendo luego medio artificiales. No sé si las pudieras compartir con divisiones, como sí, bueno, que la óptica moderna o la óptica que se dedica a materiales, la óptica, y que decías es que todo es óptica. Sí, sí, sí. A ver, ahorita, ¿cómo se dice? ¿Qué me decís? Bueno, sí. Yo lo que te digo preguntar es por qué ahora, o cómo sientes tú que estás ahí con más estudiantes, por qué digamos, ese olvido un poco de la parte geométrica, ¿no? Porque en la época cuando se empezó allá en la Facultad de Ciencias, aunque ahí no aparecí yo porque en esa lista, nosotros estábamos usando en ese tiempo lo de los láseres, que era novedosísimo, con la holografía, que era novedosísima, y nunca se olvidó la gente de la otra de procesamiento de imágenes también, que era muy novedosa en ese tiempo. Y sin embargo, la óptica de diseño, de construcción y todo esto siguió una ruta paralela. Y sin embargo, ahora aparentemente se está retrasando mucho esa parte, y todas las otras, la nanotecnología, la parte de video, etcétera, está teniendo mucho repunte y mucha gente que está yendo a ese tema, ¿no? Yo creo que es un proceso, o sea, a lo mejor que no nos gusta y nos preocupa un poco, pero es un proceso natural que está dando todo el mundo. Por eso les decía, ¿no? El llamado de algunas instituciones del extranjero, tiene por ahí algún diseñador, gente que sepa un poco más detallada el juicio, pues es porque sucede en todos los países, ¿no? Ha habido este desnivel que la gente cuando se da cuenta, por ejemplo, en la Universidad de Rochester, dan el brinco, uno dice, no, pues hay que emparejarnos, ¿no? Y esto que decías de esta distribución, pues es que es casi de nuevo como un reflejo a lo que se da a nivel internacional y que acá se descompensa más, ¿no? Igual que las sociedades que tenemos, nuestra sociedad es más dispareja que otras sociedades en el mundo, y en estas áreas pues es natural el reflejo que se da. Lo que yo quería terminar haciendo es lo siguiente. Cuando sale el grupo de óptica del INAOE, del Instituto de Astronomía de la UNAM, y se va al INAOE, los astrónomos, no sé por qué les dio coraje, no sé qué les pasó, que le llaman el tonanciclazo. Digo, yo creo que no es adecuado llamarlo así, una migración del grupo de óptica fuera de la UNAM, pero yo creo que tuvo un beneficio incalculable. Ahí entonces se pregunta uno a veces, ¿hay que planear mucho las cosas o agarrarlas como fue la propuesta? Vámonos a Tonancinta, a INAOE y a DARE. Eso hizo que la óptica, si ustedes hacen una revisión histórica y aún en el presente, está en provincia. La UNAM se ha recuperado, ¿no? Ahora tiene 2, 3, 4 grupos fuertes en óptica, pero la óptica en general está fuera de esta salida. Digo, no le digan tonancitazo, díganle diasporazo, una diáspora que hizo crecer la óptica en general en toda la provincia o en todos los estados, quieren llamarle, de la República. Se dio y empezó a crecer sin ninguna planeación, que dijera de ahí, no es que yo dije ahora la UNISO, no ahora el CICES, no ahora el CIO, no. Es cuando uno le entra en la duda cómo son estos procesos en general de las sociedades y en este campo específico, cómo es que salió y creció. Si ustedes ven los congresos de física de los últimos años, le pegamos a todo el mundo. Y si ustedes ven la lista de los trabajos de las instituciones donde provienen, casi todos están en provincia, ¿no? Un fenómeno muy extraño para poder, digo, para los sociólogos, a ver, interprétame esto, yo creo que no van a tener una interpretación que por lo menos lo está tragando. Pero eso sucedió.
¿Y por qué se ha retrasado esto aparte de que decían de diseño y construcción? Pues que, de hecho no hubo un empecinamiento de los viejos de decir, pues nada más se hace esto, compañeros, ahora aquí nadie se sale del cajón. Cuando los estudiantes empezaron a salir fuera y le escribían a uno, oye, pues me están ofreciendo este tema, entra en ese tema, pues, ¿por qué tienes que arreglarte a lo que seguiste aprendiendo? Hazlo, ¿no? Y fue creciendo en otras áreas. Y yo considero eso positivo en muchos aspectos, claro, pues, puntos negativos, pero así ha sucedido, así ha sucedido. Y la otra cosa histórica, también en general, y acabo de ver que José Sacián, ¿sí? Él es un diseñador óptico mexicano de la Universidad de Arizona, acaba de sacar un libro de diseño. ¿Y te acuerdas de, tú sí lo conociste más que yo, de Fernando López López, que se nos perdió? Fernando López López fue maestro de Daniel, no sé si te dio clases o no. Bueno, a mí sí me dio, sí, fue un estudiante que luego era maestro de la Facultad de Ciencias, y no sé por qué motivos se fue a la Universidad de Arizona y se doctoró en diseño óptico, y él es uno de los que le puso mucha matemática al diagrama Y barra, y se quedó allá. ¿Sí? Entonces está él, está Sacián. ¿Perdón? Nacido en León. No, hombre. Luego empieza a presumir. Está bien. Y barra, pues. Y luego está Sepúlveda, el diseñador de la cámara que llegó a Marte, ¿sí? Era un mexicano y diseñó esa cámara. Ay, nacido en Lagos. Mejor darle paro porque si no, al rato voy a resultar que Muchas gracias. Esto son cosas que a veces he querido escribir, tratar de interpretar, pero son muy difíciles. López López está en California, en San Diego, desde hace como 20 años dando clases en un high school. Porque era excelente maestro. Por culpa de la Guerra Fría, de que se acabó la Guerra Fría, se cerraron un montón de contratos y la empresa donde trabajaba, ya no recuerdo cuál era, como otras muchas, cerraron proyectos, cerraron plantas, cerraron casi todo. Y pues se fue a clases a un high school. Muy buen maestro, pero excelente maestro, excelente. Una claridad de lo que sabía y lo transmitía impresionante. A ver, Samuel. Nada más una última rápida, aprovechando que tenemos aquí a muchos de los que iniciaron todo esto, ¿se le puede poner fecha de inicio a la óptica en México? Ahorita mencionaba que cuando llegaron aquí hace 50 años, y vamos a cumplir 50 años, sería interesante hacer. Pues yo pongo como fecha, digamos, cuando regresa Daniel con el doctorado. Ya desde antes habíamos hecho algunos trabajos ahí que ya no comenté, que no me digan que es fracaso porque no teníamos la más remota idea de lo que hacíamos, que eran las lentes estas de Fresnel para los faros de la Marina, que éramos estudiantes y nos sueltan un paquete de, ¿por qué no hacen estos lentes para las lámparas marinas, ¿no? Unos anillos ahí dificilísimos de hacer? Lo intentamos, pero jamás pudimos hacerlo. A lo mejor una hora no sabemos porque son componentes muy especializados. ¿Sí te acuerdas? Pero ellos querían mucho más. O sea, antes de eso, que empezamos a salir, yo por eso pongo esa fecha como 1965. ¿no? Pero igual, si uno repasa la historia, va a encontrar que en otros siglos, ¿no? Hubo gente que tallaba lentes en México y demás. Corral lo ha registrado, ¿no? Que es un astrónomo dedicado a la historia que ha buscado, ¿no? Y pues sí, yo sí creo que haya pasado eso, ¿no? Pioneros, bueno, no tanto, pero digamos, para ya un arranque más formal de toda esta actividad, pues sí, 65 es una fecha. Muchas gracias a todos por su asistencia. Aquí terminamos el versión del doctor.